Muy buenos días, ¿cómo están todos? Bienvenidos a este devocional que estamos haciendo para leer la Biblia todo el año, llamada Lámpara a mis pies. Estoy junto con mi esposa Viviana Rodríguez. Hola a todos. Así que bueno, ya saben los que nos han acompañado la dinámica, los que no, bienvenidos y recuerden sacar sus Biblias, sacar apuntes y estar leyendo con nosotros para compartir la palabra de Dios y meditar sobre ella. Bueno, hoy vamos a continuar con la lectura del Nuevo Testamento. Estamos en el libro de Hechos de los Apóstoles, así que vamos a leer Hechos capítulo 16. Así que acompáñanos leyendo. Para los que no tengan la Biblia, aquí vamos a ponerla. Amor. Entonces, bueno, Hechos 16 del 1 al 15. Timoteo acompaña a Pablo y a Silas. Después llegó a Verde y a Listra, y aquí allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole lo circuncidó, y por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego, y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Visión del varón macedonio. Y atravesando Frigia y la provincia de Galicia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir a Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciáramos el Evangelio. Encarcelados en Filipos. Zarpando pues en Troas, vimos, vinimos con rumbo directo a Samatrocia, y el día siguiente a Neópolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y la colonia Y una y cosa. una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía, y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad a mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Bueno, amor, ¿qué podemos enseñar en este capítulo? Bueno, ¿qué vemos? Vemos a unos apóstoles que estaban encendidos de fuego por la predicación, porque no solo los judíos, sino también los que son, eh, bueno, los no judíos, ellos conocieran del Señor. Algo que me llamó mucho la atención, ¿sí? Eso sí, pues era el mandamiento que el Señor les dejó a los apóstoles de ir a predicar a las naciones, es que ellos escuchaban y eran muy sensibles a la voz del Espíritu Santo, quien los guiaba, y también, como les decía, vayan a predicar, también no les permitía ir a ciertos lugares. Entonces, eso era algo que yo, pues, me llamaba mucho la atención. Vale, sí, yo quiero destacar como eso que estás diciendo ahí, y es, eh, me gusta mucho cuando dice ahí, el Espíritu Santo no se los permitió y el Espíritu Santo les dijo dónde ir, que le mostró la visión a Gracias. Macedonia. Claramente vemos cómo el Espíritu Santo es una persona y cómo Él tiene su propia personalidad y cómo habla y cómo nos guía y cómo nos conduce. Y aquí estamos viendo prácticamente todo lo que la Biblia dice en lo que el Señor estaba escribiendo del Espíritu Santo, de cómo es Él. Entonces me encanta eso y yo creo que una meta para cada uno de nosotros es decir, pedirle al Señor: Espíritu Santo, háblame igual, guíame a ir a donde tú quieras que yo vaya, deténme a donde no quieres que yo no vaya, así como les pasó a ellos. Y yo creo que es algo que tenemos que hacer. Y Señor, ayúdame a ser sensible para escucharte y que Y mi también para corazón te obedecer. obedezca Sí, y que para mi, obedecer. sí, tal cual, porque si no Dios nos habla y no le obedecemos, pues no está bien, no es la forma correcta. Y lo que tú decías, ellos eran sensibles porque lo obedecían. Entonces me parece súper esta predicación.
Bueno, vamos a ir al siguiente texto, que es en el Antiguo Testamento. Estamos leyendo ya el libro de Jueces. Vamos a leer Jueces capítulo 2. Jueces capítulo 2 dice así: El ángel de Jehová en Boquim. El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo: Yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: No invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo, no los echaré delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró, y llamaron el nombre de aquel lugar Boquim, y ofrecieron allí sacrificios a Jehová. Bueno, a mí me gusta parar un momentico ahí, quiero parar ahí, porque muchas veces hablamos de la fidelidad de Dios, ¿cierto? Dios es fiel, y realmente Dios es fiel, pero es fiel porque Él cumple todo lo que Él dice y lo cumple como Él lo dice. Y nos gusta mucho hablar de la fidelidad de Dios cuando Él nos da promesas y queremos que la cumpla tal cual. Pero me doy cuenta aquí que también Dios ha dado advertencias al pueblo y le dijo: si ustedes no sacan a todos los pueblos y hacen lo incorrecto, yo los voy a castigar y ahora voy a hacer que ellos sean azote para ustedes y esos dioses sean para tropiezo de ustedes. Y como ellos no hicieron su parte, los israelitas, pues Dios fue fiel a su palabra y también lo hizo. Y eso también me da, uno, entender: sí, Señor, tú eres fiel, pero también me da temor de Dios de decir: Señor, yo no puedo jugar contigo. Así que si estamos, no juguemos a ser cristianos, no juguemos a decir qué queremos, qué elegimos de la palabra para hacer o no. Seamos también fieles con el Señor y hagamos lo que Él dice. Bueno, muerte de Josué, porque ya Josué había despedido al pueblo. Pues en el capítulo, versículo 6. Y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaás. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Apostasía de Israel y la obra de los jueces. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ir a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron, y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho, y como Jehová se los había jurado, y tuvieron gran aflicción. Bueno, yo quiero que aquí hay una gran enseñanza, uno para nosotros como los que somos papás. Tenemos que enseñar a nuestros hijos con nuestro ejemplo y testimonio, pero cuán importante es permitir y propiciar que nuestros hijos conozcan personalmente a Dios, que conozcan al Espíritu Santo y al Señor, y que ellos tengan una experiencia personal y real. Ellos no pueden vivir de nuestros milagros, sino que tienen que vivir sus propios milagros. Y nosotros tenemos que ser sensibles y hacer que la fe pase a ellos, o si no puede pasar lo que les pasó al pueblo de Israel. Creo que es una advertencia para nosotros. Bueno, versículo 16. Y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que se les despojaban, pero tampoco llegaron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de manos de los enemigos todo el tiempo que de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos
a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles, e inclinándose delante de ellos y no se apartaban de sus obras, ni de su obstinado camino. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y dijo, por cuanto este pueblo traspasa mi pacto, que ordené a sus padres, y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió para probar con ellas a Israel, si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él, como lo siguieron sus padres. Por esto dejó Jehová aquellas naciones, sin arrojarlas de una vez, y no las entregó en manos de Josué. Bueno, aquí hay una enseñanza también, amor, y ven, y queridos amigos, y es cómo el Señor de verdad es soberano en sus decisiones. Uno a veces quiere entender o quiere ser mejor que Dios, pero Dios todo tiene un porqué. Y mira que dice que no permitió que Josué, eh, que, más bien que el pueblo de Israel, por medio de Josué, sacara a todas las naciones, sino que dejó algunas. Y Dios lo hizo para probar cómo estaba el corazón de ellos. Así que yo creo que Dios también prueba nuestros corazones. Y tal vez hay cosas en nuestras vidas que están pasando que decimos, Señor, ¿por qué no las quitas? Y lo más probable es que Dios también esté haciendo una cosa y es probar nuestro corazón y ver qué tan fiel somos, qué tanto lo amamos, qué tan decididos somos por Dios. Así que yo creo que es algo que tenemos que tener muy en claro. Pues algo que yo veo desafortunadamente en esta escritura es que anteriormente, un capítulo antes, la única tribu que nos explicaba que sacó a todos los, pues a los que el Señor había dicho que Los sacaran, a cananeos, los cananeos y sus descendientes, fue Judá la tribu de Judá. y nadie más. Y pues también que fue Judá quien le pidió a Jehová que pudiera hacer eso, ¿sí? Ellos, bueno, ¿qué hacemos, Señor, para conquistar? Y dijo, saca a toda la gente, saca a todos ellos, tus enemigos, y los sacaron. Y las otras tribus no lo hicieron y se acomodaron teniendo a sus enemigos ahí. Como eran las fuertes, pues por un tiempo los tuvieron como esclavos, pues después se levantaron y a lo que me refiero es que nosotros como papás, porque ellos tuvieron después una generación que no fue obediente, ellos no dieron el ejemplo de ser completamente obedientes. Entonces, hubo una generación que aprendió a ser no desobediente, a ser desobedientes, ¿sí? Sí, Entonces, desafortunadamente, la herencia que Dios quería para este pueblo era una tierra en completa bendición, pero ellos no quisieron tomar el pacto completo. Un pacto tiene dos partes. Yo doy el pacto, pero también Dios dio el pacto, pero yo lo acepto, ¿sí? y recibo y también hago algo. Exacto, hago algo. El pacto tiene dos partes. Ujú. Cuando una pareja se casa, la esposa y el esposo deciden sí, pero en este caso fue como a medio pacto, entonces realmente no es que Dios hubiera querido que esa sea la voluntad, esa era su voluntad con el pueblo de Israel, simplemente que ellos tomaron, sí, el pacto a mitad. ¿Sabes qué? Lo que estabas diciendo ahí me deja pensando en lo que decías es qué peligroso es que uno como papá sea permisivo con ciertas cosas, porque los que van a no solo a copiarlo, sino a agrandarlo, son nuestros Y hijos. recibir Y las en la sociedad consecuencias. vemos eso, y en la iglesia tenemos que tener cuidado con eso. Cuando somos permisivos con doctrinas que no son de Dios, que son claramente en contra de la palabra, nuestros hijos son contaminados y ellos son perjudicados y lo que hacen es que desagran a Dios. Y eso es lo que, lo que dices tú. Que van a Fueron comer permisivos alejarse. con algunos puestos y al final de cuentas, eso que fueron permisivos los papás, los hijos terminaron fue adorando y alejándose de Dios, haciendo lo malo. Wow, no, súper amor. Bueno, vamos a continuar con Jueces, capítulo 3. Bueno, naciones que fueron dejadas para probar a Israel. Estas, pues, son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no habían conocido. Los cinco príncipes de los filisteos, todos los cananeos, sidonios y los heveos que habitaban en el monte Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Hamat, y fueron para probar a ellos, a Israel, para saber si obedecían los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos,
heveos y jebuseos, y tomaron de sus hijas por mujeres, y pidieron a sus hijas a los hijos de ellos, y sirvieron a sus dioses. Otoniel libera a Israel de Cusán Risataín. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acero. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y los venció en manos de Cusán Razamatín, rey de Mesopotamia. Y sirvieron a los hijos de Israel Cusán de a Sataim. Cusán Risataín 8 años. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador de los hijos de Israel y los libró a estos. Esto A, es, esto es, a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Y el espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel y salió a batalla. Y Jehová entregó en su mano a Cusán Rasataín, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Rasataín, y reposó la tierra 40 años, y murió Otoniel, hijo de Cenaz. dice nada. Ahod liberta a Israel de Moab. Versículo 12. Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Este juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalek, y vino e hirió a Israel, y tomó la ciudad de las palmeras, y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los Moabitas, 18 años. Y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les levantó un libertador, a Adot, hijo de Gera, benjamita, el cual era zurdo. Y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. Y Adot se había hecho un puñal de 2 filos, de un codo de largo, y se lo ciñó debajo de sus vestidos a su lado derecho. Y entregó el presente a Eglón, rey de Moab. Y era Eglón hombre muy grueso, y luego que hubo entregado el presente, despidió a la gente que lo había traído. Mas él se volvió desde los ídolos que están en Gilgal y dijo, Rey, una palabra secreta tengo que decirte. Él entonces dijo, Calla. Y salieron de delante de él todos los que con él estaban. Y se le acercó a Od, estando él sentado solo en su sala de verano. Y a Od dijo, Tengo palabra de Dios para ti. Él entonces se levantó de la silla. Entonces alargó a Ot su mano izquierda y tomó el puñal de su lado derecho y se lo metió por el vientre, de tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja y la gordura cubrió la hoja, porque no sacó el puñal de su vientre. Y salió el estiércol y salió a Ot al corredor y cerró tras sí las puertas de la sala y las aseguró con el cerrojo. Cuando él hubo salido, vinieron los siervos del rey, los cuales, viendo las puertas de la sala cerradas, dijeron, sin duda él cubre sus pies en la sala de verano, y habiendo esperado hasta estar confusos, porque él no abría las puertas de la sala, tomaron la llave y abrieron, y aquí su señor caído en tierra, muerto. Mas entre tanto que ellos se detuvieron, Ahod escapó, y pasando a los ídolos, se puso a salvo en Seirat. Y cuando había entrado, tocó el cuerno en el monte de Efraín. Y los hijos de Israel descendieron con él del monte, y él iba delante de ellos. Entonces él les dijo, Seguidme, porque Jehová ha entregado a vuestros enemigos los moabitas en vuestras manos. Y descendieron en pos de él, y tomaron los vados del Jordán a Moab, y no dejaron pasar a ninguno. Y en aquel tiempo mataron de los moabitas como 10.000 hombres, todos valientes y todos hombres de guerra. No escapó ninguno. Así fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel, y reposó la tierra 80 años. Después de él fue Sacmar, hijo de Anat, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes, y él también salvó a Israel, a Israel. Amén. Bueno, creo que bueno, en ese capítulo vemos varias cosas. Uno, cómo el Espíritu de Dios, el mismo que estábamos viendo en el Nuevo Testamento cuando leímos, descendía sobre los jueces que Dios traía. Y cuando el Espíritu Santo viene sobre una persona, realmente esta persona es transformada. Somos transformados en alguien más. Estos hombres se volvían valientes, se volvían líderes, se volvían alguien que las demás personas querían seguir. Y creo que como nosotros, es un reto para nosotros, ¿no? Señor, llénanos y transfórmanos. No sé si algo tienes más. Pues no, el mismo tema, el tema de que
viene el Señor, ¿sí? Bueno, a hacerles caer en cuenta que sin Él, pues ellos no conquistaron, ellos no, ¿sí? Él viene a socorrerlos, pero es Él quien trae el auxilio, ¿sí? El pueblo sin la dirección del Señor, pues se pierde. Tal cual. Y lo que dices tú es verdad, ¿no? El Señor, o sea, cuando dice ahí, y Dios enviaba jueces porque tenía misericordia del pueblo. Y bueno, doy gracias al Señor de su misericordia porque eso nos da también esperanza siempre de que no importa si estamos, no es que no importe, sino, Señor, sé que cometemos errores, sé que cometemos pecado, pero yo puedo apelar a tu misericordia, a la sangre de Jesús y Señor, ayúdanos a cambiar y a que tú nos bendigas. Bueno, vamos a continuar leyendo la palabra ahora en Job. El último capítulo que estamos leyendo hoy es Job, capítulo 34. Bueno, Eliud justifica a Dios. Además, Eliud dijo, oíd sabios mis palabras, y vosotros, doctos, estadme atentos, porque el oído prueba las palabras, como el paladar gusta lo que uno come. Escojamos para nosotros el juicio, conozcamos entre nosotros cuál sea lo bueno, porque Job ha dicho, yo soy justo, y Dios me ha quitado mi derecho. ¿He de mentir yo contra mi razón? Dolorosa es mi herida sin haber hecho yo transgresión. ¿Qué hombre hay como Job? Que, que debe el escarnio como agua y como en compañía, y va en compañía con los que hacen iniquidad y anda con los hombres malos, porque ha dicho, de nada servirá al hombre el conformar su voluntad a Dios. Por tanto, varones de inteligencia oídme, lejos esté Dios de impiedad y del omnipotente en la iniquidad, porque él pagará al hombre según su obra, y éste retribuirá conforme su camino. Sí, por cierto, Dios no hará injusticia, y el omnipotente no pervertirá el derecho. ¿Quién visitó por él la tierra? ¿Quién puso en orden todo el mundo? Sí, él pusiese sobre el hombre su corazón y recogiese así su espíritu y su aliento, toda carne perecería juntamente, y el hombre volvería al polvo. Sí, pues, hay en ti entendimiento, oye, sí, pues, hay en ti entendimiento, oye esto, escucha la voz de mis palabras. ¿Gobernará el que aborrece el juicio? ¿Y condenarás tú al que es tan justo? Se dirá al rey perverso, ¿y cuántos príncipes, y a los príncipes impíos? Cuánto menos aquel que no hace excepción de personas de príncipes, ni respeta más al rico que al pobre, porque todos son obra de sus manos. En un momento morirán, y en medianoche se alborotarán los pueblos y pasarán, y sin mano será quitado el poderoso. Porque sus ojos están sobre los caminos del hombre, y ve todos sus pasos. No hay tinieblas ni hora de muerte, ni sombra de muerte, donde se esconden los que hacen maldad. No carga, pues, el hombre más de lo justo, para que vaya con Dios a juicio. Él quebrantará a los fuertes sin indagación y hará estar a otros en su lugar. Por tanto, él hará notorias las obras de ellos, cuando los trastorne en la noche y sean quebrantados, como a malos los herirá, en lugar donde sean vistos, por cuanto así, espera, cuanto así se apartaron de él y no consideraron ninguno de sus caminos, haciendo venir delante de él el clamor del pobre y que oiga el clamor de los necesitados. Si él diere reposo, ¿quién inquietará? Si él escondiera el rostro, ¿quién lo miraría? Lo mirará. Esto sobre, esto sobre una nación y esto sobre el hombre, haciendo que no reine el hombre impío para vejaciones del pueblo. De seguro conviene que se diga a Dios, he llevado yo castigo, no ofenderé ya más. Enséñame tú lo que no veo. Si hice mal, no lo haré más. He de ser según tu parecer. Ha de ser esto según tu parecer. Él te retribuirá, ora, Él te retribuirá. Ora, rehuses, ora, aceptes, y no yo. Di, si no, lo que tú sabes. Los hombres inteligentes dirán conmigo, y el hombre sabio que me oiga. Que Job no habla con sabiduría, y que sus palabras no son entendimiento.
Deseo yo que Job sea probado ampliamente a causa de sus respuestas semejantes a las de los hombres inicuos, porque a su pecado añadió rebeldía, bate palmas contra nosotros y contra Dios multiplica sus palabras. Amén. Bueno, uno ve aquí lo de la respuesta de Liu, este joven, eh, y a veces uno como que no entiende, la verdad, uno tiene que leerla varias veces, eh, pero realmente el Liu lo que está diciendo es, sí está reprendiendo a Job, pero no lo está acusando. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Los tres amigos acusaban a Job de ser malo y perverso y le decían, por eso es que te va mal, porque eres un perverso, tú pecaste, tus hijos pecaron, por eso murieron. Y realmente no, ni siquiera lo estaban, era ni consolando, ni acompañando, sino acusando. Pero este joven lo que le está diciendo a Eliú, lo que le dice a Job es, ¿no te das cuenta que estás quejándote de Dios? Ya estás hablando mal de Dios. Dios no es injusto. Dios, al contrario, lo que hace es por un sentido. Y me encanta cuando dice ahí que dice, Dios, Dios permite cosas solamente para que busques de Él. Y me acordaba lo que estábamos leyendo ahorita de jueces. Dios permite cosas para probarnos, pero para que, tal vez para que conozcamos una faceta nueva de Dios. Pero Dios no es injusto. Y al contrario, Él usa las cosas que nos pasan en la cotidianidad para bendecirnos. Pues algo que a mí me pasa con el libro de Job es que me pareció una carta, es mi parecer, no, perdón, que es un libro muy largo, pero en la palabra no miente. Dice que en la multitud de palabras hay pecado. Entonces sucede que sí, y el mismo el libro lo dice, entiende que Job está en una situación muy delicada, muy dolorosa, muy angustiante, pero en algún momento se sacó, se habla de Dios, pero se sacó a Dios como personas, están como contemplando lo que Dios quisiera, lo que Dios piensa, lo que tal vez Dios hizo porque Él tal vez hizo, y Job dejó de clamar, ¿sí? En algún momento, no sé en qué momento de todo ese discurso entre uno y el otro, Job empezó, dejó de decir, Señor, estoy en una situación, sácame de esto, ¿sí? Sácame de esto. Y el Señor le mostraría qué hubiera pasado, pero él se dedicó, en este libro es como una especie de carta en la que se habla y podemos sacar muchas cosas porque nosotros somos así. A veces nos envolvemos en una situación y le damos y le damos y le damos, pero no clamamos, ¿sí? Dios no es la primera fórmula, la primera opción para salir de esto, sino que empezamos y qué hice y ahora qué pasó y míralo cómo me duele y mira, entonces es un tema de darle y darle y que para mí es una angustia, pero en sí pienso también que nosotros no estamos libres de que nos pasen cosas que no nos agradan, ¿sí? El Señor nos dijo eso, que en este mundo encontraríamos aflicción, pero Él venció al mundo, como siendo recuerden, tienen que tener mi mirada puesta, la mirada puesta en mí, y yo les voy a ayudar, yo vencí esto. Entonces es algo que la situación de Él era muy grande, y tal vez fue más grande que poder ver a Dios en este momento. Y con lo que estás diciendo, yo creo que todo el devocional me impresiona porque sí está como concatenado todo y es, a pesar de las dificultades que estemos viviendo o que tú estés viviendo, nunca olvides la fidelidad de Dios. Nunca pienses que Dios es malo, que Dios te pone cosas malas. No, al contrario, su misericordia es para siempre. Sus misericordias son nuevas cada día. ¿Y a quién más podremos ir sino a Dios? ¿Quién más tendrá palabras de vida eterna, como dijo Pedro? Así que lo que el libro está diciendo aquí y nos dice a nosotros hoy es, no importa qué estés viviendo, recuerda que Dios es justo y Él tiene misericordia. Y en Ujú. Él está el auxilio y el socorro. Amén. Así que, bueno, terminemos orando, ¿no? Bueno, empieza a Ok, orar y bueno, sí, señora. cerremos Bueno, nuestros quiero ojos que y oramos. sí, pongamos nuestro corazón, Señor. A través de esta palabra, Señor, yo he aprendido que tengo la responsabilidad, Señor, de mantener el fuego de tu palabra, no solo en mi corazón, sino en aquellos a los que le he predicado, en aquellos que son mis hijos, mis generaciones, Señor. Te pido que seas tú mi ayuda para derrotar aquello que no me permite seguirte, Señor, conquistar tus bendiciones, Señor.
Te pido perdón, Señor, porque a veces mis situaciones son más grandes que tú, Señor, pero es mi pensamiento porque no es real, Señor. Ayúdame a entender que tú venciste al mundo, Señor, que aunque haya aflicción en mi vida, Señor, aunque vengan, Señor, cosas que no me agradan, que tal vez me duelen, Señor. Sé que tú, Señor, estás viéndolo todo y que tú vas a darnos, Señor, el pronto socorro, Señor. Yo te bendigo porque tú enviaste a tu Hijo Jesús para morir en la cruz y en la plenitud de tu sangre está toda la bendición que nosotros podemos y anhelamos alcanzar. Todo el propósito tuyo, Señor, para con nuestras vidas fue ganado allí en la cruz del Calvario, Señor. Te doy gracias por tu Hijo Jesús. Te bendigo, Señor, en el nombre de tu amado Hijo. Amén y amén. Y Señor, hoy queremos orarte y pedirte, Dios, ayúdanos a ser sensibles al Espíritu Santo. Señor, guíanos. Señor, yo anhelo que nos hables. Háblame, Señor. Guíame. Deténme a hacer lo que no debo hacer, Dios. Señor, yo quiero ser obediente. Hoy yo renuncio a la rebeldía. Y Señor, tal vez si hemos tenido problemas con la autoridad, por, por problemas con nuestros papás, con jefes, con profesores, Señor, hoy te pido que nos perdones. Perdóname, Señor, y ayúdame, Señor, a ser obediente. Porque ¿cómo voy a poder obedecer al Dios que no veo si no obedezco a las autoridades que veo, que me rodean, Señor? Señor, hoy oramos por esto. Y te pido en el nombre de Jesús que nuestros hijos sean guardados también. Guárdanos, Señor, de alejarnos de ti, de tener malos pensamientos en contra tuya, de creer que tú eres malo, que eres como un hombre, que te arrepientes, cuando tú eres un Dios fiel, que cumple su palabra, que pide que nosotros seamos también decididos por ti, que no seamos de doble ánimo, que no seamos con un pie en el mundo y un pie en tu reino, Señor. Señor, ayúdanos a ser firmes. Mira, Dios, que te lo pedimos hoy. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, les queremos dar muchas gracias a ustedes por este devocional. Gracias por acompañarnos hasta este momento, pero recuerden que todavía tenemos el resto del año y mucho de la palabra de Dios para leer, para aprender y para que el Señor haga algo en nuestro corazón. Amor, no sé si Amén. Y la verdad, queremos conocerte, queremos saber cómo te ha parecido estos devocionales. Si tienes alguna razón por la que quieras que estemos orando, háznoslo saber pues, escribiéndolas, bueno, en los en la comentarios plataforma de de los YouTube. comentarios. Gracias. Vale, y recuerden una cosa, mañana continúa el devocional, así que esté atento al devocional y por favor, suscríbete a nuestro canal para que cada vez que subamos un video seas el primero en ser notificado. Aparte también, danos un like, que eso nos sirve mucho, y un comentario. Así que Dios los bendiga y hasta mañana. Hasta luego. Bye.